con mi hermano Bill Lockwell. Dímelo, Eduardo. Machuca ahí. Háblame de ti. ¿Cómo te sientes, hermano? La vida es bella. La vida es bella. Brother, el día de hoy hay un tema muy interesante que me gustaría que tú me lo desgloses lo más que tú puedas. Y es el tema, William, de por qué las constructoras no hacían tanto caso a lo que es el malecón de nuestro país, igualmente al tema de la Avenida de España. Y traigo este tema porque eso empezó a cambiar. Podemos mencionar el tema, por ejemplo, del proyecto Murales, lo conoces en la George Washington, pero también todas las nuevas propuestas que están saliendo al mercado, como Único Resident, donde estaba el antiguo restaurante Vesubio. Podemos mencionar también lo que se comenta que se va a desarrollar donde estaba Metaldón. Pero si nos vamos también a la Avenida España, hay unos proyectos, William, que ya son secreto a voces, que están a punto de salir y van a crear un gran impacto en lo que es el paisaje de todo el malecón, tanto de la Avenida España como de la George Washington. Son proyectos de torres de 50 niveles, es una locura. Lo nunca visto. Lo nunca visto. ¿Qué tanto esto va a cambiar la franja del malecón y toda su costa? Bueno, la gran pregunta aquí sería, ¿por qué ahora? Te lo pregunto por la sencilla razón de que antes el malecón era el brillo de Santo Domingo. Si tú lo piensas, el proyecto más grande inmobiliario que se había hecho en Santo Domingo era Malecón Center. Antes de Malecón Center, lo que se veía hacia el interior de la ciudad no competía con esplendor y categoría de Malecón Center. Pero hay algo interesante con Malecón Center. Malecón Center yo lo catalogo como el fin de una era. Y muestra de que fue el fin de una era, los representan los dos cadáveres que quedan en la esquina de la Máximo Gómez. Si tú te fijas, son contemporáneos. Es un hotel que se empezó a construir a principios de los 90 y otro, un edificio residencial que se trastornó para los años 2008. Si tú te fijas, Malecón Center, Hotel El Prado, Beiramar 3, que son esos proyectos, son contemporáneos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Siempre yo me he preguntado cómo el gobierno no interviene con los proyectos que tú mencionaste que se quedaron a mitad, se quedaron prácticamente los esqueletos como ruinas. Entonces, Sí, no existen leyes que regulen o lo terminan o lo terminamos nosotros. precisamente por las leyes que están paradas. Es Sí, que hay un tema de demanda y exacto, lamentablemente hay un choque de titanes en el caso del Hotel El Prado, que hay dos de los empresarios más grandes de República Dominicana matándose por ese hotel. Y cuando tú chocas con los mejores abogados de este país, eso da en perspectiva un trasnoche de 20 años en la pero justicia. eso va para largo. Eso ya debería de haberse acabado. Lo que me sorprende es que no se haya acabado. Y sí, todo el pueblo dominicano desearía de que eso ya lo intervengan, lo terminen o lo tumben, lo que sea que se vaya a hacer. Inclusive, en el otro caso del Beiramar 3, el gobierno iba a intervenir. Inclusive se llegó a una conversación y a través de el fideicomiso de la alianza público-privada se introdujo la propuesta de convertir el proyecto Beiramar en un edificio de oficinas para el gobierno dominicano. Y una pregunta, Lamentablemente fue rechazado. tú como ingeniero, esas construcciones aún se pueden salvar. Deben de ser evaluadas. Yo no te voy a decir que se pueden salvar o no se pueden salvar porque yo no he entrado adentro. Y hay que ver primero qué tipo de construcción son, qué tipo de soluciones se utilizaron para saber cómo el tiempo las ha afectado. Muchos, no es mentira, que están frente al salitre y fueron prácticamente abandonadas. No se sabe qué tanto se protegieron esas construcciones. Y parte de llamarse hormigón armado es porque están armados con acero y el acero reacciona con el salitre. Sin embargo, todas las propiedades que están frente al malecón también reaccionan frente al salitre. Entonces, ¿por qué esas están dañadas y las demás no? Exacto. Esa es una gran pregunta. Sin embargo, yo no me aventuraría a decir que están bien o están mal. Yo simplemente diría que lo que diga el estudio de vulnerabilidad, esas construcciones antes de ser activadas de nuevo, deben de ser verificadas de que todo está en orden para poder proseguir. William, ¿qué pasó, que lo mencionaste hace un momento, con el proyecto Malecón Center? Malecón Center es un proyecto precioso. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo allí? Bueno, en la plaza no funcionó muy bien porque cometieron un error de conceptualización, digo yo. Los propietarios me darán mi cocotazo. No tiene tienda ancla. ¿Cómo tú
planificas un centro comercial sin Plaza Lama, sin una Sirena, sin un Jumbo. Fíjate que Agora Mall sin Jumbo no arrancaba, o Megacentro sin Jumbo. Sí, pero tú lo mencionas como un proyecto precioso, sin embargo, no fue atractivo para que ninguna de esas Se tiendas. vendió completo y no hubo el entusiasmo para preparar el espacio para una tienda ancla. La tienda ancla del proyecto era más bien el proyecto en sí, las 3 torres residenciales, el Hotel Catalonia y el cine, que operó por un buen tiempo hasta que lamentablemente tuvo que cerrar. No es que el Malecón Center fue un mal proyecto, el proyecto se vendió. El proyecto funcionó y el proyecto está ahí. Lo que sucedió fue que entre el 1990 y el 2010 hubo un traslado del centro de la ciudad de Santo Domingo, definitivo. Si bien Balaguer planificó trasladar el centro de la ciudad a lo que hoy es el Polígono Central, que por algo se llama Polígono Central, no es mentira que la ciudad de Santo Domingo, su centro de la ciudad, lo era la Duarte con París. Hace 70 años atrás, lo que era la Duarte, la Mella, el Conde, era todo el jolgorio de la economía de Santo Domingo, pero se dio la situación de que eso era la realidad para una ciudad de pocos cientos de miles de habitantes. Y cuando llegaron los 12 años, Balaguer entendió, o sus urbanizadores, de que eso no podía ser la realidad de una ciudad que aspiraba a ser una capital de millones de personas. Entonces ya las soluciones viales que habían para ese sitio no funcionaban a la hora de absorber la población que llegó luego. Entonces, eso provocó que Balaguer se bajara a construir la Kennedy, la 27, la Ortega Set, la Lincoln, la Churchill, y creó todo ese polígono central hasta la Luperón, que fue hasta donde le dio el tiempo, y creó las condiciones para que los sectores poderosos de aquí entendieran que era una buena idea trasladar el centro de la ciudad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la población le hizo resistencia. Nuestra ciudad dijo que no, que el centro seguía siendo aquí. ¿Y qué era lo que querían proteger? A Gascue, que es donde estamos. Gascue siempre fue el residencial de los ricos, el residencial de la clase media alta, el residencial del Palacio Nacional, de los grandes hoteles. Entonces, Gasco era una finca, ¿no? sí, era un grupo de fincas y había una finca principal que le llamaban Gascue porque estamos hablando de una historia del siglo XVIII, hace 200 años atrás, donde se mandó un francés a ser quien manejaba creo que eran las aduanas de Santo Domingo, y él compró una finca que sería lo que hoy está, donde hoy está el Banco Central, el Huacal, esa zona de ahí, y luego encontraron que él era medio gato y lo empacaron, se lo llevaron preso y se hizo famosa la finca de Gascue. Gascue tengo entendido que es con S, no con Z. Pero Gascue fue simplemente que alguien compró Gascue en el siglo XIX y decidió urbanizarlo. Y llegó con reglas que en ese entonces eran completamente rompedoras, que no se utilizaban en Santo Domingo. Santo Domingo para principios del siglo XX era la zona colonial, Ciudad Nueva, y lo que es San Carlos. Eso era Santo Domingo. Y esa urbanizadora de Gascue creó un nuevo concepto donde había una serie de reglas que no se seguían en ningún lugar del Santo Domingo de entonces. Si tú te fijas, el Santo Domingo, la zona colonial de San Carlos y de Ciudad Nueva tienen en común de que no tenían lindero, de que todas las casas estaban empegotadas. Entonces, Gascue fue el primer residencial de Santo Domingo que exigió tener jardín, linderos, Sí. patio. Y algo fundamental, las casas deben de ser aprobadas por obras públicas, tienen que tener planos. Nada se construye aquí con plano. Entonces, esa fue la gran característica que separó a Gascue. Inclusive, si tú te fijas, Gascue no tiene área verde, no tiene parque. ¿Por qué Gascue no tiene área verde? Porque se consideró que una ciudad que no dejaba linderos, ni jardines, ni nada, tener un residencial conceptualizado con tanto jardín y tanto verde, ya ese verde era suficiente para hacer el parque de la ciudad. Entonces Gascue se consideraba que era un parque residencial porque eran casas unifamiliares dentro de solares de 800 y 1000 metros. El concepto original de Alma Rosa, Sí. que simple y llanamente eran casas jardines, casas campestres. Y gustó tanto que las fincas vecinas comenzaron a desarrollarse y a decir que ellos también eran Gascue, porque se agarraron de lo bueno. Y de ahí surge que Gascue comienza a desarrollarse en todas las fincas que quedan al sur de lo que es la Avenida Bolívar. Y por eso ustedes se van a fijar que en el plano de Santo Domingo, las calles de Gascue no son consecutivas. Llegan a la Bolívar, pero inexplicablemente no salen ninguna.
Sí. porque cada desarrollador puso las calles como se le pegó la gana. Y como todos eran enemigos y no se entendían entre ellos, ninguna calle salía con la calle de la finca de al lado. Y tú te das cuenta cuando tú pasas de una finca a otra, porque la calle pierde continuidad. Por ejemplo, la Santiago arranca completamente recta desde la zona del Palacio Nacional de la Delgado y un momento a otro se interrumpe próximo a Bellas Artes. Eso fue que cambió de finca. Señores, Bill es increíble. Miren cómo nosotros arrancamos hablando de un tema de lo que es el Terminamos malecón, lejísimo. de la Avenida España, pero ya tenemos un contenido bastante interesante para las personas que hasta que son de Gasco y no conocían su historia. Mira, lo que pasó con Gasco es que simplemente Gasco era el orgullo de los popis, de los ricos. Aquí en Gasco se criaron y nació la primera oligarquía, en especial la de Trujillo. Trujillo vivía aquí en Gasco. ¿Tú sabes cuál era la casa de Trujillo? ¿Cuál es la caja de Trujillo? Quedaba donde hoy está la Biblioteca la Biblioteca Nacional. Ah, perfecto. Ese terreno que hoy es la Plaza de la Cultura era la casa de Trujillo. Ese pequeño terrenito, Chiquito. chiquitico, que hoy es el área verde de Gascue, Sí. era la casa de Trujillo y de su chichi grande llamada Angelita Trujillo, que la casa de Angelita quedaba donde hoy está el Teatro Nacional. Entonces, imagínense. Y su mamá, doña Julia, vivía en un terrenito, un chima para arriba, que hoy en día es APEC, que todavía la casa se conserva en la esquina. Si tú miras esa esquina y vas a ver una casona, esa era la casa de la mamá de Trujillo. Y entonces, nada, como este Y era Balaguer era el vecino. y Balaguer lo obligó a Trujillo a vivir ahí porque Balaguer vivía en una pensión y Trujillo le avergonzaba que un funcionario de esa altura no se hubiera comprado su casa y lo obligó a construir su casa y hacerla al lado de la Anunciatura, que era donde se llamaba. Pero nada, el punto es que Gascue le pasó algo interesante y es que Gascue era el lugar añoñado de la clase alta dominicana, pero ellos intentando cuidar a Gascue, mataron a Gascue. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ellos comenzaron a darle categoría de monumento histórico no tocable a todas esas viviendas donde ellos se criaron. Entonces, a la hora de la verdad, no es lo mismo Gascue en las afueras, siendo una zona tipo Arroyo Hondo, donde la gente vive en las afueras y tienes tus hermosas casas, a que Gascue se convirtiera en el centro de la ciudad, que fue lo que terminó pasando. Entonces, cuando una ciudad pasa a la dinámica de centro de la ciudad, ya su uso debe de cambiar. Ya tú tienes que tragarte el orgullo, tú puedes proteger las propiedades, algunas que sean las de mayor valor, pero en realidad no puedes protegerlas a todas, porque lo único que provoca es que estás frenando el progreso. ¿Y qué fue lo que pasó? Que estos hijos de estos ricos dijeron que no, Gascue es arte, hasta una canción le sacaron, y que Gascue no se tocaba. Y si tú no puedes tocar el centro, tú le estás diciendo a la gente que no use ese centro. Sí. Entonces la gente decía, espérate, yo puedo ir a Piantini y tumbar una casa en Piantini, hacer una torre, yo puedo ir a Naco, tumbar en Naco, lo puedo hacer en Bellavista, lo puedo hacer en La Julia, lo puedo hacer en Esperilla, y en Gascue no, te solté en banda, Gascue. Entonces, tú que vives de los bienes raíces, tú sabes que el 80% de los compradores de solares son constructores, Sí. no son personas independientes. Cuando tú sacas de la receta de bienes raíces a los constructores, realmente no hay plusvalía. Entonces la plusvalía de Gascue hizo así. Y Gascue es la fachada al malecón. Entonces, también el malecón tuvo una serie de dinámicas que cambió muchísimo. El malecón surgió como una humillación de Trujillo a los ricos. No sé si lo conocías. Eso se llamaba la Sabana del Rey. Y era donde los ricos vivían en Gascue, pero los más ricos vivían frente al malecón. Y no existía el malecón, simplemente Páralo ahí. Mira qué bueno tú mencionas eso, que el inicio del malecón era el paisaje de los más pudientes de nuestro país. Sí, ¿Es sí, cierto? sí, ese era Pero el así patio. pero así es en cualquier país que posea su malecón. Ujú. Las propiedades más caras y lujosas están frente al mar. Sí, Entonces, correcto. ¿qué pasaba y qué está pasando ahora? Que eso viene a cambiar. Que gracias Sí. a Dios como que ya han Si tú puesto lo los ojos piensas, en la zona del malecón y proyectos, como te mencioné al lo inicio que pasa es que del la historia video, es tan chula que yo no sé si la tengo que machetear o avanzar. hazlo. Tú puedes, como dicen por ahí, resumir lo más que tú Si tú puedas. te fijas hoy en día, las propiedades más costosas de Casa de Campo o de Cacana o de Punta Cana están frente al mar. Sí. Los que quedan hacia el interior son los ricos de segunda. Los ricos de primera viven frente a la costa. Y esos ricos de la costa
tienen apellido pesado, 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 que hoy en día todavía conservan. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Trujillo? Escúchame, que no quiero que se quede Nada, en el que aire. Trujillo se dio una vuelta por La Habana y le encantó su malecón. Y él dijo, eso yo lo quiero para Santo Domingo. Y dijeron, eso no se puede hacer porque Santo Domingo, todo eso está lleno de casas de millonarios. Y Trujillo dijo, ninguno de esos se me para adelante. Y le metió un greda y le dijo a todito que su patio y su malecón y su arrecife exclusivo de cada quien dejaba de ser exclusivo y que eso iba a ser de todos. Si tú te fijas, el malecón está inclusive lleno de muchas pequeñas playas. Esas eran las playas privadas de los ricos. Y aquí solamente había una playa que se respetó y que se dejó el paso como playa para todos, que era la playa de Guibia. Que inclusive se le construyó un tranvía a caballo que te llevaba por un carrito de ferrocarril jalado a caballos desde Guibia hasta la Puerta del Conde y hasta la Alcázar de Colón. Hacía una ruta y cobraba. Y la playa del Capitaleño era Guibia. ¿Y por qué ¿Y qué esa pasó? Guibia? ¿Qué pasó? Guibia era de arena blanca, como Boca Chica. Era hermosísima. Lo que pasó con Guibia siempre fue muy peligrosa, pero aún así, Guibia era preciosa. Lo que pasó con Guibia fue un error de ingeniería, un pequeño problemita que pasó en el camino, y es que Santo Domingo siempre fue una ciudad muy mala para tener un puerto. Santo Domingo siempre fue una ciudad desastrosa a la hora de parquear un barco ahí. Era muy peligroso. Inclusive tenemos un monumento que se llama el Monumento de la Balandra Aurora, que está en el principio del malecón, que es una columna sola, y está ubicado ahí desde 1907 porque hubo un barco que se estrelló en esa esquina. Y si tú buscas en los documentos históricos o las personas ancianas se recordarán del acorazado Memphis, que fue el gran barco con el que llegó la Marina de Estados Unidos a hacer la primera invasión norteamericana y después se terminó estrellando ahí. Y ellos pidieron ayuda a los dominicanos que venían a invadir a que los salvaran. Y en ese estrellón murieron 50 marines. No fue una cosa. Es decir, el barco, que era el más grande y el más poderoso de la Marina norteamericana, estaba anclado a 1 kilómetro de la entrada porque sabían que tenía fama ese puerto de peligroso. Y el oleaje que lo agarró lo arrancó de las anclas y no se pudo defender y se estrelló donde hoy está el obelisco Hembra. Y no hubo forma de sacarlo de ahí. Ahí se quedó hasta el 1950. Desde el 1916 ese barco estuvo, que era el fondo del play de pelota de Santo Domingo. Dios siempre ha cuidado a nuestro país. Exacto. Entonces, Trujillo lo sabía y Trujillo necesitaba un puerto para la ciudad capital seguro. Y la forma de hacerlo era simplemente rediseñándolo. ¿Y qué era lo que le faltaba al puerto de Santo Domingo? Un estuario. Un estuario es un lago artificial en donde haya la suficiente calma para que los barcos maniobren y sea seguro. ¿Y cómo se creó ese estuario? Construyendo el rompeolas de Sanssouci. El rompeolas de Sanssouci es completamente artificial, que es donde está la Marina de Guerra, y que simplemente al construirlo creó un área donde los barcos pueden entrar y hay un área mansa del agua y ellos pueden operar. Y así se construyó el puerto de Santo Domingo. Pero hay un pequeño problema con el puerto con Sanssouci. ¿Cuál es? Y es que Sanssouci le cambió la ruta a las aguas del río Sama. El río Sama tiraba hacia el frente. Y si tú miras Sanssouci, es un atajo que pone a tirar el río hacia el malecón de Santo Domingo. ¿Y qué provoca eso, William? Bueno, todos los sedimentos del río Sama comenzaron a tirarse en el frente de Santo Domingo. Pero en el camino lo que pasó fue algo mucho peor. Santo Domingo se volvió una bestia y el río Sama fue arrabalizado y fue invadido. Y ahora tenemos 1 millón de personas tirando todos sus desastres al río Sama. Y Sí. toda la contaminación del río Sama se tira hacia el malecón. Y el malecón le pasó algo. Quienes lo recuerdan, era un malecón de aguas turquesas, verdes, con muchas playas blancas. Búscalo, ahí se encuentra eso. Ya ni es verde, ya ni es turquesa, ya ni es de aguas, ya ni es de arenas blancas. Entonces, ese proceso que fue pasando con el malecón fue paulatino, no pasó de un día para otro. Todavía los que nacieron en Gascue se acuerdan cuando iban a Guibia a bañarse. Todavía hasta hace 30 o 20 años atrás, 40 años atrás, los ricachones iban a Guibia a surfear y a bañarse. Pero lamentablemente, el malecón le pasó esa dinámica. Y pasó una segunda dinámica, y es que Trujillo pasó todos los eventos públicos al malecón. Entonces no fue solo que a los ricos le quitaron la costa, sino que se lo llenaron de la masa del dominicano. Y no es lo mismo tú hacer un carnaval de una ciudad como Santo Domingo de 100.000 habitantes en el año 1940, hacer un carnaval de una ciudad de Santo Domingo de 4 millones de habitantes, como es hoy en día. O hacer una parada militar,
o hacer cualquier cosa. Entonces la masificación y bajando todo el pueblo, ese malecón que era el frente de Gascue, devaluó a Gascue y comenzó a perder el atractivo a un punto de que cuando se hace el movimiento del centro de la ciudad hacia el polígono, hasta los hoteles se fueron con ellos. Fíjate que ya aquí no se están construyendo los hoteles. Los hoteles nuevos de Santo Domingo se están construyendo en Piantini, en la Churchill, se están construyendo en la 27. Lamentablemente, el rico, que era quien respaldaba el valor del malecón, le dio la espalda. Y los mismos ricos, protegiendo a Gascue, la hundieron porque no permitieron que se hicieran las inversiones en gas. En base a eso que tú me dices, William, ¿cómo tú ves de aquí a 5 o 10 años toda la franja del malecón con la propuesta de lujo que se están presentando, que se va a iniciar la construcción a corto plazo ya? No solamente de la George Washington, también de la Avenida España con el proyecto que te mencioné hace un momento de torres de 50 niveles. ¿Cuál es la proyección que tú le ves a esa zona? Mira, el primer proyecto que se va a hacer es Santo Domingo del Mar, Sí. que es un proyecto de sacar el puerto de cruceros del río y colocarlo aquí frente a Gascue. Uh -huh. Qué casualidad, frente a Morales. Justo a Morales y al Hotel Jaragua. Correctísimo. Y aparte de eso, se ha hecho un plan escalonado de recuperar lo que es el litoral costero del malecón desde David Collado 2015-2006, que han ido agarrando pedacito por pedacito y lo han ido restaurando hasta que vamos hoy en día por la etapa después del helipuerto, donde se va a hacer malecón deportivo para los centroamericanos. Y que al frente se tomó el Majarichi para hacer un estadio para los centroamericanos y hacer un parque y un área verde. Se le ha hecho un patrocinio. Fíjate lo cuarto que el gobierno le ha tenido que meter al malecón para decirle a la gente, señores, recuerden que el malecón era la cara de Santo Domingo, era nuestra tacita de café, era nuestro amor y todos le dimos la espalda, pero el malecón debería ser lo más valioso. Lo será. ¿Es un buen momento para invertir cerca del malecón? Claro que sí, en la Avenida España. Y la Avenida España es lo más parecido a lo que fue el malecón de Santo Domingo. Es una avenida de 4 carriles que no hay un tránsito colapsado, que tiene un mar con su color de mar, sí. Y que tiene grandes propiedades disponibles para ser urbanizadas con toda la chulería del mundo. Y está muy cerca del centro de Santo Domingo. No, increíble. Pero los proyectos que simultáneamente van a salir ahora, estamos hablando de Civiltech, la constructora, igualmente la gente de Noval. Correcto. Son proyectos que no es para clase media. Olvídate de la clase media. La clase media compra a donde se le manda. Aquí estamos hablando de riqueza. El que vive al frente del mar no es clase media. Lo siento mucho, eso está orientado para el que puede pagar los precios. Eso es primera línea de mar, de costa. Y estamos hablando de la costa que más se ha preservado. Precisamente ese rechazo de la clase pudiente de Santo Domingo a Santo Domingo hecho ha provocado que la Avenida España se había preservado de esa forma. Entonces, si tú sumas, la Avenida España no tiene el problema de contaminación del malecón, no tiene el problema de tránsito del malecón. Sí. Y tiene un punto adicional que se le ha sumado a la Avenida España que no tiene el malecón de Santo Domingo. ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál es? Que de los creadores de que Gascue no se toca, también fueron los mismos creadores de que Santo Domingo se limita. Santo Domingo lo han limitado de que en el polígono central no se construyen más de 20 o 25 niveles. Tú no te fijas en Naco, ninguna torre pasa a 20 niveles. Sí. Están ahí frisadas. Sí. Y para tú conseguir más niveles, tú tienes que hacerlo en la Anacaona bajo condiciones. Y que inclusive en la Anacaona se están viendo torres de 40 niveles y en un momento a otro las comenzamos a ver de 25 y de 28. Es decir, Santo Domingo se puso muy intenso con las inversiones inmobiliarias y le quitó el dinamismo al distrito. Pero ¿qué pasa? Que la sindicatura de aquel lado lo vio y vio la necesidad del mercado de que los inversionistas quieren hacer proyectos grandes y en el distrito no se lo permiten. Y adivina quién es el que se lo va a permitir. Santo Domingo Este. Exactamente. Entonces no es que en el distrito no se pueden hacer las torres de Coralia. Ahora, es hermano, que no las reciben. Es un proyecto que obviamente conlleva mucho tiempo. Se proyecta para el 2032. Bueno, eso es buenísimo para que la gente pague al paso su apartamento sin prisa. Claro. Y le sea posible tener una propiedad, como tú dices, justo al frente del Mar Caribe. Pero tú te imaginas, William, tú conduciendo tu vehículo, como se ve ese bar precioso nuestro, de nuestro país,
y del otro lado tú ves estos megaproyectos. Yo le llamo que es la punta del iceberg. Eso no tiene nada que ver con lo que viene. Ese es. Mira, la Avenida España quiso arranque con esos dos proyectos de Civiltech y Noval. ¿Se van a seguir sumando? Yo lo llamo que es un antes y después. Es una rotura de paradigma. Sí. La gente no se está dando cuenta. Van a suceder dos cosas con esos proyectos que ya están para empezarse las ventas a pocos días y a pocas Hable con semanas. nosotros. Claro que sí. Hablen con nosotros. Si Ya, quieren ¿no? entrar a tiempo. Hay unos beneficios que si nos escriben, William, definitivamente va a entrar. Yo les puedo decir que esos proyectos tienen un sistema de lanzamiento que el que compra los primeros 3 días recibe un precio que siempre anda entre un 10 y un 20% más económico que el que va a existir a solo 1 o 2 semanas después. Así que el que esté llamándonos y el que esté inscribiéndose y poniéndose en lista de espera, el día que se lance, va a tener la oportunidad de comprar. Un 10%. Sí, porque no es que viene con un precio de un 10% de descuento. Es que se van a vender tantas propiedades en tan pocas horas que automáticamente al otro día o los otros 2 días el proyecto te va a subir entre un 10 y un 20%. Pero y solo los que aprovechen el primer día. Es que es una locura. ¿Tú sabes cómo que se está haciendo? El cliente le están dando la facilidad desde ahora con una preventa de reservar un cupo en el proyecto para el día del lanzamiento empiece entonces a contactarse. Me explico. $5,000. Tú reservas una llamada para que el día que salga oficialmente el proyecto, una persona de la constructora te va a contactar y te va a ayudar a elegir la unidad con la cual tú quieres entrar. Y les voy a decir lo mismo que dije ahorita. No es un proyecto de clase media. Esto es alto estándar. Estos van a ser proyectos que se van a comercializar como grandes hoteles de 5 estrellas. Sí. Esto va a provocar dos cosas. Primero, que se van a ver proyectos en Santo Domingo que nunca se habían visto. Y va a ser en Santo Domingo Este porque es donde se pueden construir y donde se permiten. Y número dos, que va a ser un reinicio de las ventas inmobiliarias. Porque ahora mismo hay una recesión. Y el lanzamiento casi en conjunto de dos proyectos que no tienen el mismo propietario solamente te dice que la reactivación de los bienes raíces viene grande y fuerte. Y van a venir con esos dos proyectos. Así que ya saben, mi gente, contacten Bill Locual, Eduardo Valenzuela. Esto fue Con Propiedad.